¿Sabías que en la vida cristiana hay diferentes niveles? Uno empieza en un nivel que está muy bien, pero Dios siempre te quiere llevar más alto, más arriba, a una forma diferente de vivir el cristianismo y una forma diferente de relacionarte con Él y de afrontar todos los problemas de la vida. ¿Sabías eso? En la vida Dios siempre te va a llevar de menos, te va a agarrar de donde estés y te va a querer llevar a más. Te va a agarrar nuestra mediocridad humana a veces cuando muchas áreas que tenemos débiles y la va a querer fortalecer, nos va a querer hacer más fuerte, nos va a querer hacer más como Jesús. Ese es el plan de Dios. Es por eso que en la vida hay diferentes niveles y en el momento en el que conocemos a Dios, eso podemos decir que es el primer nivel. Venimos en nuestra vida normal, natural, alejados de Dios. Ahora, en el momento en el que uno recibe el Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, y entiende que necesita tener un encuentro salvador con Jesucristo, en el momento en el que uno le invita a Jesucristo a su vida y le pide perdón a Jesús por sus pecados, y Dios le perdona los pecados y le pide a Jesús que lo salve, en ese momento uno nace como cristiano, nace como hijo de Dios, recibe la vida eterna. En ese momento que uno acepta a Jesucristo, el sacrificio de Jesús, es el primer nivel. Es el nivel de la salvación, el nivel de ser hijo de Dios. Y está muy bien, esa es la primera etapa. Uno vivía lejos de Dios, pero en el momento en el que entiende que vivió toda su vida alejado de Dios y necesita pedirle a Jesucristo que lo salve y que le perdone sus pecados, desde ese momento sos hijo de Dios y desde ese momento sos salvo. Y es más, desde ese mismo instante y desde ese mismo momento todo el amor de Dios, toda la gloria de Dios, todo lo que Dios tiene ya está dentro de uno, porque Dios ya vive dentro de tu corazón. ¿Sabías? En el momento en el que uno recibió a Jesucristo. Qué importante es tener en cuenta este aspecto, que Dios nos salva, ¿ok? Y cuando uno empieza a relacionarse con Dios después de haber sido salvado, que ya está seguro que si hoy le agarra un paro cardíaco o le toca morir, que va a tener un lugar en el cielo, ese es el primer nivel. Pero ahora, está muy bien, apenas uno conoce al Señor, estar en ese nivel. Pero ese nivel no es el nivel definitivo. Dios siempre te quiere llevar a más. Y esto es lo impactante. Dios siempre quiere que tu vida esté para mejor. Dios siempre quiere que vos conozcas más de Él. Dios siempre quiere mostrarte más su amor, más su poder, más que Él está con vos. Pero eso es ya ir a otro nivel. Qué impactante. Es por eso que el título de la palabra de hoy es nivel desbloqueado. Hay un nivel al que Dios te quiere llevar que necesitas desbloquearlo, que necesitas vivir. Después de haber sido salvo. La salvación es el primer nivel, pero Dios, la palabra de Dios nos enseña que hay otro nivel que ahí nos quiere llevar. No sé si alguna vez jugaste al Mario Bros. Por favor, yo necesito que todos los que alguna vez o vieron al Mario Bros, que necesiten levantar la mano. Muy bien. Bien. Capaz que los que son muy jóvenes o muy grandes, no. Pero bueno, ¿qué pasaba con Mario Bros? Vos empezabas el nivel con tu personaje y era un chiquitito, era como un adolescente. Y si querías pisar a los rivales no podías. Ahora, ¿qué pasaba? Vos agarrabas como el honguito, pero tiene un nombre el honguito. Bueno, vos agarrabas el champiñón, creo que era, bueno, no sé, estoy chamullando. Vos ibas con tu personaje que no se podía enfrentar tan bien a los rivales y agarrabas el honguito y ¿qué pasaba? Te hacías más grande. Y después agarrabas la plantita de fuego y ¿qué pasaba? Ya podías tirar fuego. Es decir, que cuando vos agarrabas el honguito y agarrabas la flor de fuego, subías a un nuevo nivel. ¿Me seguís? Y podías hacer cosas y desbloqueabas habilidades que antes no lo podías hacer. Entonces ahora podías pisar más fáciles a los rivales. ¿Viste? Ahora podías enfrentar las dificultades de una forma más fácil. Podías afrontar a nuevos retos. Podías alcanzar nuevas cosas que en el nivel anterior no lo podías hacer. En el cristianismo
pasa más o menos igual, de la misma manera. Uno empieza su vida cristiana y puede hacer varias cosas. Cuando ya fue salvado, cuando ya tuvo un encuentro salvador con Jesucristo. Ya sos hijo de Dios, tenés la eternidad asegurada para siempre, pero ese no es el nivel al que Dios te quiere llevar. Ese es el nivel inicial. ¿Me seguís? Después hay un nivel más alto. Jesús predicó 3 años y le enseñaba muchísimo a sus discípulos. En lo último, recién a lo último, cuando Jesús murió y después de que resucitó, que se estuvo apareciendo, ahí los discípulos entendieron bien el mensaje de salvación. Entendieron que Jesús vino a darnos vida eterna en el cielo, en una vida futura, pero aunque también vive con nosotros en la tierra, pero a darnos una vida futura en el cielo. Ahí lo entendieron los discípulos, es decir, el primer nivel. ¿Venís hasta acá conmigo? Pero Jesús le dijo, voy a parafrasear, muchachos, ustedes están en el primer nivel, y ahora no parafraseo, pero esperen en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y reciban poder de lo alto. ¡Qué impactante es esto! Esperen en Jerusalén hasta que recibas el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo es el otro nivel. La vida en el Espíritu Santo. Vivir en la llenura del Espíritu Santo. Ese es el plan de Dios para tu vida. Ese es el nivel al que nos quiere llevar. Lo vamos a seguir explicando esto. No te me pongas ansioso, por favor. Muy bien. ¿Qué pasó con los discípulos? Vos veías a los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo y predicaban más o menos, se animaban a obedecer a Dios más o menos, oraban por los enfermos y hasta ahí, pero no caracterizaba lo sobrenatural en los aspectos importantes de su vida. Venís hasta acá conmigo, aunque ya eran hijos de Dios y eran salvos. Ahora, ¿qué pasó? En el momento en el que empezaron a vivir en la plenitud del Espíritu Santo, que desbloquearon el otro nivel, que alcanzaron el segundo nivel, podemos decirle, empezaron a experimentar lo sobrenatural. Entonces eran 120 discípulos al principio que estaban orando y dice la palabra que empezó a soplar como un viento recio, ¿viste? Fue una forma diferente de Dios de mostrarse, porque Dios es todopoderoso y Él puede mostrarse como Él quiere, ¿sabías? Entonces en ese momento ahí Dios se mostró como un viento recio y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, es decir, sintieron la presencia de Dios y sabían que no quedaba nada del ego, de las maldades de uno, sino que fueron llenos de la presencia de Dios. Entonces los de afuera, los que no eran creyentes, escucharon un ruido raro y se acercaron a ver y le dijeron, che, ¿qué es este ruido que están todos desordenados acá? Y ahí uno de los discípulos, Pedro, se levantó y le dijo, acá lo que pasó es lo siguiente, y le explica lo que pasó, que vino el Espíritu, que había que creer en Jesús, pero fue con tanto poder y tan sobrenatural esa predicación que 4.000 personas que nunca no creían en Jesucristo en ese momento se salvaron. ¿Por qué? Porque se desbloqueó lo natural en la vida de estos cristianos. De la misma manera, Dios nos quiere llevar a ese nivel, al nivel de desbloquear lo sobrenatural. Y lo sobrenatural siempre implica el poder de Dios para los aspectos importantes para tu vida. ¿Venís hasta acá conmigo? Vivir en lo sobrenatural implica desbloquear lo sobrenatural, el poder de Dios en los aspectos importantes que vos necesitás para afrontar la vida. Es ahí en donde se ve lo sobrenatural. Muy bien, qué impactante es que es esto. Es por eso que el plan de Dios, el segundo nivel, es que podamos vivir en la vida en el Espíritu. Mirá lo que decía Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dice así. Dice, si el Espíritu nos da vida, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Claro, yo me olvidé de decirte que era NBI. Ese fue mi error. Bien, NBI dice lo siguiente. Ahí está. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Mirá lo que dice este versículo. Andemos guiados en el Espíritu. Otra versión dice,
andemos en el Espíritu. Es decir, que el Hijo de Dios, el que ya fue salvado por Jesús, puede andar fuera del Espíritu y puede andar en el Espíritu. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces, el andar en el Espíritu es el segundo nivel, porque eso activa y te posibilita a vos a vivir la vida de una forma diferente. El vivir en el Espíritu posibilita depender completamente de Dios y vivir en constante comunión con Dios todo el tiempo. Por ejemplo, muchas veces vivimos el cristianismo de forma natural. Te doy un ejemplo. Venimos a la iglesia, disfrutamos el culto, Dios nos toca, pero después salimos en la iglesia y ahí somos nosotros, por ejemplo. Ahí nos peleamos con el vecino, criticamos, tomamos malas decisiones, no nos manejamos muchas veces guiados por el Señor. Ahora, el vivir en el Espíritu implica el vivir las 24 horas en comunión constante con Dios y sobre todo conducido y guiado por la presencia del Señor. Y ese es el nivel que quiere. En la vida cristiana a veces lo alcanzamos y a veces no, estamos aprendiendo. Pero el objetivo de Dios, el plan de Dios es que la mayor parte del tiempo, y si es posible todo el tiempo, podamos vivir en el Espíritu, podamos vivir en la llenura del Espíritu. Qué lindo que es esto. Ahora, me decís, Fede, ¿y qué necesito para poder vivir las 24 horas en la presencia del Señor, en lo sobrenatural y viviendo ahí? Necesitamos 3 cosas, las voy a repasar rápido y las vamos a seguir tocando. Primero, se necesita búsqueda profunda de Dios. Sin búsqueda profunda de Dios no se puede vivir en el Espíritu. ¿Ok? Lo segundo que se necesita es quebrantamiento de corazón. Uno no puede vivir en el Espíritu si constantemente no está quebrantándose delante de Dios, queriendo constantemente cambiar sus propias debilidades y los errores que uno comete para ser mejor persona. Eso es quebrantamiento. Y lo tercero es fe. No se puede vivir en el Espíritu sin fe. Esas 3 condiciones son necesarias. Búsqueda profunda, quebrantamiento y fe. Qué tremendo es esto. Muy bien. Ahora, el plan de Dios es que vos y yo podamos vivir en el Espíritu. A vivir en el Espíritu constantemente en comunión con Dios, siendo guiado por Dios, en el que vamos caminando y Dios nos dice esto, hablalo, esto no lo digas. No funciona tan automático, pero uno se da cuenta qué es lo que Dios quiere cuando está viviendo su vida normal. Entonces, por ejemplo, estás viviendo en tu vida, en tu trabajo, y vienen tus compañeros a mostrarte videos que no son de Dios. Entonces, cuando uno vive en el Espíritu, sabe diferenciar eso y en el momento mismo dice, esto me aleja de Dios, no lo hago. ¿Ok? Pero vivir en el Espíritu se aprende. Nadie pasa al nivel 2 de una, sino que a veces pasamos al nivel 2 y venimos más o menos bien, pero en cuanto dejamos el quebrantamiento, la búsqueda profunda y la fe, es como que nos bajamos de vuelta al primer nivel. Y después cuando buscamos de Dios profundamente, volvemos al segundo nivel nuevamente. Pero el plan de Dios es que aprendamos a vivir lo más posibles guiados y conducidos por el Espíritu. ¿Me seguís hasta acá? Cuando uno logra vivir en el Espíritu, en la medida en que uno logre estar en comunión con Dios a lo largo del día, entonces el corazón explota de felicidad, el corazón explota de paz, ves a las personas de una manera diferente, te ves a vos mismo de una forma diferente, ves siempre el lado positivo de todas las cosas, aún de las cosas más negativas, porque el Señor está con uno y uno está logrando vivir en comunión con Dios. Ahora, siempre el vivir en el Espíritu desactiva lo sobrenatural, y eso es lo que Dios quiere para vos y para mí. Quiere activar lo sobrenatural. Por ahí uno hasta acá vino viviendo su relación con Dios de forma en el primer nivel, en el nivel de la salvación, en el que voy a la iglesia, me relaciono con Dios, oro, me relaciono con Dios, pero Dios quiere activar lo sobrenatural. Y en el primer aspecto que actúa esto es en lo siguiente. Vamos a Zacarías 4, capítulo 6. Zacarías 4, capítulo 6. Lo primero que nos trae, ahí está, lo primero que nos trae el vivir en el Espíritu es un entendimiento sobrenatural de las cosas. Cuando vos y yo estamos logrando vivir en el segundo nivel, gran parte del tiempo, porque hay búsqueda
quebrantamiento y fe, activamos un entendimiento sobrenatural de ver las cosas y de lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos al versículo que nos explica esto. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Mirá lo que pasaba acá. ¿Qué pasaba con Zorobabel? ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era un muchacho que Dios le había ordenado reconstruir el templo destruido, el templo de Dios que había sido destruido por los enemigos del pueblo de Dios. Dios lo mandó a reconstruirlo. ¿Qué pasó con Zorobabel? Hicieron las bases, la platea, así, hicieron el piso, y cuando iban a empezar a construir las paredes, vienen los enemigos y le dicen, los de las naciones de alrededor le dicen, si ustedes, el pueblo de Dios, siguen construyendo eso, los vamos a reventar, le dicen los enemigos. Entonces les atemorizaron tanto que dijeron, por la duda no sigamos, muchachos, porque nos revientan nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Y pararon. ¿Cuánto tiempo pararon de obedecer y de hacer lo que Dios quería a Zorobabel y el pueblo de Dios en ese momento? 14, 15 años estuvo parada la obra del Señor. Mirá qué loco. Y mirá, ponete en el lugar de Zorobabel. ¿Cuántas veces a veces entendemos que tenemos que hacer algo de Dios y lo dejamos en pausa por algo? O porque nos dio miedo, o porque pensamos que no podemos, o pensamos que el otro no va a responder como nosotros queremos. Ahora, vienen los profetas y le das esta palabra. Zorobabel no es con fuerza ni con poder. O sea, no, y en este pasaje significaba particularmente esto. No es que vos tenés que tener un ejército para hacerle frente a los vecinos para empezar a hacer el templo de Dios. No es con fuerza, ni siquiera con poder, con influencia. No es que necesitas una orden o un acta del rey para recién empezar a hacer lo que tenés que hacer. No, es con mi espíritu, dice el Señor. O sea, no esperes tener un ejército, en primer lugar, y no esperes tener permiso del rey que gobierna todo, el emperador persa en ese momento. Sino es con mi espíritu. No esperes ni una forma ni la otra. Es esta otra que tengo yo, decía el Señor. Es por eso que cuando logramos vivir en el Espíritu, tenemos un entendimiento sobrenatural de las cosas. ¿Por qué? Porque el entendimiento natural era o conseguir primero un ejército o hacerse amigo del rey para que te dé el permiso para seguir construyendo el templo. Pero Dios le dice, ni esta que eran las posibilidades que vos pensaste de tu mente son. Es con mi espíritu, una forma diferente. Y es cuando logramos vivir en el segundo nivel que uno empieza a entender sobrenaturalmente lo que tiene que hacer en el momento indicado. Y empieza a entender sobrenaturalmente la forma de cómo se va a solucionar ese problema. Nadie en ese momento le hubiese dicho a este hijo de Dios, empezá a construir hoy mismo el templo, poner un ladrillo sobre ladrillo. No esperes ni el ejército ni el permiso del rey como estuviste esperando. Nadie le hubiese dicho eso. Sin embargo, Dios viene y todas las posibilidades que uno pensó le da una diferente. Es por eso que Dios nos da entendimiento sobrenatural de las cosas para alcanzar todo lo que tenemos que alcanzar. ¿Qué pasó en esa etapa? Los tipos sin permiso, solamente por obediencia a Dios, empezaron a poner ladrillo sobre ladrillo. Y vienen los vecinos y le dicen, nosotros les dijimos que lo vamos a reventar si siguen construyendo hace 14 años, así que mejor no lo hagan. Es más, lo vamos a alcahuetear al emperador. Y lo fueron alcahuetearon al emperador y el emperador buscó en sus registros, pero ¿qué pasó con el emperador? No encontró los documentos que ellos querían que encontrasen, sino encontró los otros, uno más antiguos, que decía un rey anterior que se construya el templo. Entonces les termina dando la solución el Señor, ¿me explico? De esa forma sobrenatural e impensada, y ahí los enemigos no pudieron invadirlo. Pero ¿cómo se alcanzó ese entendimiento de cómo vamos a lograr la cosa de la construcción del templo? Cuando empezaron a vivir en el segundo nivel, cuando empezaron a vivir en la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a depender completamente del Espíritu Santo, Dios te da soluciones que a vos no se te ocurren. Dios te hace ver a las personas de otra forma que no la verías en tu propia manera. Es decir, la primera ventaja que nos da al vivir en el segundo nivel, en la llenura del Espíritu Santo, es un entendimiento sobrenatural de las cosas. ¿Venís hasta acá conmigo?
Muy bien. Lo segundo, 1 Pedro 4:14. El segundo beneficio de vivir en el Espíritu Santo, en el segundo nivel que Dios tiene para nosotros. Mirá lo que dice. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Mirá qué impactante es esto. Mirá la verdad que hay detrás de este versículo. Cuando vos haces lo correcto, cuando vos estás obedeciendo a Dios y estás viviendo en la llenura del Espíritu, y tengas adversidad por eso, tengas problemas por obedecer a Dios, Dios más intensamente va a venir sobre vos. Más intensamente Dios te va a mostrar su amor, más intensamente Dios te va a mostrar su poder y su gloria. Esto es una verdad pero impactante. Mirá qué loco. El pueblo de Dios, los primeros cristianos que como mencionábamos antes, empezaron a ser perseguidos por ser cristianos, los querían reventar por ser cristianos. Ahora, ¿qué pasaba? Estos cristianos, ante la persecución, no se ocultaron en sus casas y se quedaron ocultos y escondidos y temerosos por la persecución, sino que seguían obedeciendo a Dios, seguían predicando en donde podían, y aun cuando los metían presos, a los que le metían presos y a los compañeros les seguían predicando. ¿Y qué le pasó como respuesta de seguir obedeciendo a Dios en medio de la adversidad? Que el glorioso Espíritu de Dios, como dice este pasaje, reposa sobre ellos. Cuando vos estás obedeciendo a Dios y tenés dificultad por obedecer a Dios, te critican, te juzgan, te ponen trabas por obedecer a Dios, entonces ahí en ese momento Dios viene sobre vos. Entonces lo segundo que Dios nos da, la segunda capacidad que Dios nos da como producto de vivir en el Espíritu es que Dios nos da poder para resistir. Mira qué loco. Dios te da poder para resistir. Cuando uno está obedeciendo a Dios y tiene dificultades y problemas por haber obedecido a Dios. Entonces, por ejemplo, vos le predicás a tu familiar que sabes que no quiere saber nada de Dios. Y tu familiar te empieza a criticar, te empieza a juzgar, te empieza a hablar mal de vos con los otros familiares. Pero ¿y qué dice la palabra en esa situación? Cuando vos sufrís adversidad o tribulación por estar obedeciendo a Dios, por estar viviendo, tratar de vivir en el segundo nivel, entonces ahí el Espíritu de Dios más viene sobre vos y más conocés de Dios. Es por eso que si vos dijeses hoy, bueno, me voy a encerrar en mi casa y voy a vivir como un ermitaño y voy a buscar de Dios profundamente ahí. ¿Está bien eso? Algo de bien está. ¿Por qué? Porque vas a conocer de Dios. Porque a Dios uno siempre lo conoce en donde sea que esté, en el lugar más inhóspito que esté, puede conocer a Dios. Pero donde más vas a conocer a Dios es en las dificultades. Porque es en las dificultades cuando Dios te da más poder y más capacidad para afrontar esa situación. Y ahí terminás conociendo más de Dios. Y ahí terminás teniendo más poder de Dios encima tuyo y más manifestación sobrenatural encima tuyo. Es por eso que los primeros cristianos oraban, decía que oraban y los enfermos se sanaban instantáneamente. ¿Por qué? Porque en medio de la persecución seguían predicando y seguían obedeciendo a Dios. Es decir, cuanto uno menos evita los problemas, sino que afronta los problemas y se mete en los problemas por estar obedeciendo a Dios, más Dios vas a estar con vos, más Él te va a dar poder para resistir la situación y la adversidad que se levante por estar obedeciendo a Dios. ¿Me explico? Y esa resistencia, ese poder para afrontar y perseverar ante esa situación, no lo conoces si no estás enfrentando esa situación. Es por eso que en la vida cristiana, para conocer más a Dios, los problemas, las luchas, el cansancio, la burla, la crítica por ser cristiano, las trabas por ser íntegro, todo eso es necesario para conocer más a Dios. Todo eso Dios usa para que puedas depender más de Él y para Él llenarte más con su presencia. Qué impactante es esto. Entonces, lo segundo que Dios nos da en el segundo nivel, en el vivir en el Espíritu, es poder para resistir lo que sea. Sí,
Dios te da el poder para resistir lo que sea. Es por eso que los discípulos seguían predicando, aunque ya tengan sentencia de muerte declarada. Les decían, unas últimas palabras y no decían, me quiero ir a mi casa, llamen a mi mamá. Decían, ustedes necesitan convertirse a Jesucristo y Dios te da el poder. Me acuerdo que el que era mi primer pastor, que también se llamaba Eduardo, pero en otra provincia, estuvo un tiempo en el ejército, él. Y una vuelta estaba, no sé si era el general, el cabo, el superior a ellos, y los juntó a todos a las 3 de la madrugada para como retarlos por no sé qué cosa que habían hecho uno. Entonces, ahora mañana el doble de ejercicio, el doble de tarea, ya los vamos a levantar más temprano. Y dice, ¿alguien quiere decir algo? Y contaba mi pastor que levantó la mano así. ¿Qué quiere hablar González? Le dice. Yo le quería decir que necesitan recibir a Jesucristo, que Dios los ama, que todas las respuestas están en Dios, que necesitan buscar de Dios. Y estuvo 3 minutos. Muy bien, muy bien, muy bien. Quédese callado, González, le dice. Sábado y domingo le toca hacer guardia 12 horas a ustedes, le dice. Y le cayó el castigo por haber predicado. Pero qué impactante que él me contaba que decía, sí, yo ya me comí todo el fin de semana, que era lo peor que te podía, después de haber estado toda la semana ahí en el regimiento, lo peor que te podía pasar era eso, que comerte el fin de semana entero, que casi nunca pasaba. Era un día o el otro o ninguno. Bueno, los 2 días, 12 horas clavado ahí. Pero Dios me dio el poder para resistir. Y después fue que mis compañeros se acercaban para preguntarme o para saber más de Dios. Qué impactante es que es esto. Es decir, que cuando uno trata de vivir en el segundo nivel y obedece a Dios, eso te va a traer adversidad. Pero Dios, y esa adversidad va a ser la posibilidad para que vos más conozcas de Dios, y Él mismo te va a dar la fuerza para resistir las dificultades esas propias de haber obedecido a Dios. Qué impactante es que es esto. Eso es el segundo nivel. Entonces, si no estamos afrontando problemas, es muy probable que no estemos en el segundo nivel. Esto es tremendo y es un palazo para todos juntos. Dios quiere que vos estés en problemas. El estrés no mata. El estrés es desagradable, pero no mata. Es necesario para la vida, porque lo mejor de uno sale cuando uno está estresado, ¿o no? Aunque tiene que tener sus periodos de descanso, sí, pero lo normal y lo que te fortalece es el estrés. Muy bien. Entonces, lo primero que Dios nos da, o lo primero que obtenemos por vivir en el segundo nivel, en la llenura del Espíritu Santo, o siendo guiados por el Espíritu Santo, es un entendimiento sobrenatural de todas las situaciones. Lo segundo es poder para resistir cualquier adversidad. Y lo tercero que Dios nos da por vivir en la llenura del Espíritu Santo es que podemos reflejar a Cristo. Podemos reflejar a Cristo en la medida en la que uno está viviendo en comunión plena con Dios y está dependiendo completamente de Él y le está siendo guiado por su Espíritu. Uno refleja a Jesús, porque el carácter de Jesús se muestra. Y es eso lo que convence a las personas que tenemos al lado. Es reflejar el carácter de Jesús. Pero si uno naturalmente intentase reflejar el carácter de Jesús, no podría, porque es una obra sobrenatural, es algo que viene cuando Dios nos llena y Él nos guía y guía nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras conductas. Ahí reflejamos a Jesús. Es por eso que Pablo decía, ustedes cristianos que están creyentes en tal ciudad, son cartas leídas por todos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que uno se comporta como Jesús se hubiese comportado en la situación en la que estás, el resto puede ver a Jesús en tu lugar. Mirá lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22. Y es la imagen de Jesús. ¿Cuál es la imagen de Jesús? ¿Es la barbita y pelo largo? No, se refiere al carácter. Mirá lo que provoca el vivir en el segundo nivel, en la guía por el Espíritu. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe. 23. Humildad, dominio propio. Mirá qué impactante. Cuando uno está viviendo en el segundo nivel
y está siendo guiado por el Espíritu de Dios en lo sobrenatural, siempre uno va a rebosar de todas las formas de ser que era Jesús, de las emociones, los pensamientos, la forma de reaccionar que eran propias de Jesús. Es decir, que cuando uno está viviendo en la presencia de Dios, siempre te va a salir amor hacia el otro, por más que el resto no lo amen. ¿Viste cuando viene el joven rico a Jesús? Que era el joven rico era el agrandado del barrio, era, no sé, era el Canigia, ¿cómo es? El Alex Canigia del barrio, o el Fedeval, ¿viste? Que vos lo escuchabas hablar y pensabas humanamente, ¿quién es este agrandado? Bueno, ¿viste? Cuando uno está en lo natural, dice, no, este lo quiero lejos. Pero cuando uno vive en la llenura del Señor, incluso a ese uno lo puede amar. Entonces dice la palabra que Jesús lo miró al joven rico y le dice, lo amó. Dice, lo miró y le amó. Mirá qué tremendo. El resto no se lo bancaba a nadie. Pero Jesús, que vivía en el Espíritu, lo miraba con amor. Pero mirá qué impactante que es las otras características de vivir en el Espíritu. Cuando uno está viviendo en el Espíritu, te sale naturalmente el tener paz, el amar al otro, la humildad, el dominio propio. Qué impactante que es esto. Y es por eso que es importante vivir en el Espíritu, porque toda esta forma de ser de Jesús, uno no la puede alcanzar humanamente. Vos y yo no tenemos la capacidad humana para ser como Jesús. Viste que a Jesús vos lo mirás, vos lees en la Biblia cómo era Jesús, y Jesús siempre era de una forma maravillosamente que te sorprende. ¿Por qué? Porque a Jesús lo criticaban y Él no respondía como vos y como yo. Él respondía con amor. Estaba en el medio de la tormenta y Jesús no se atemorizaba. Él respondía con paz. Estaban todos hablando chisme y criticando al pecador y Jesús no lo criticaba. Jesús lo entendía. ¿Viste? Jesús siempre respondía de una forma 1000 veces superior a la que nosotros podemos responder en nuestra humanidad. Pero es ese nivel el que Dios quiere que alcancemos y el que Dios quiere que alcances, y solamente puede ser sobrenaturalmente alcanzado cuando vivimos en el segundo nivel, cuando vivimos guiados por la presencia del Señor. Porque cuando uno está lleno de la presencia del Señor y deja que Dios lo llene con quebrantamiento, con búsqueda profunda y con fe, todas las que son las tendencias humanas quedan de lado y sale todas los que son las características de Dios, los que leímos, amor, dominio propio. Entonces, por ejemplo, esto te sirve como medida de fe, en parte para examinar a otros, pero primero y principal para examinarse a uno mismo. ¿Ves a un tipo que reacciona y se enoja ante la situación y trata mal a las personas? No está viviendo en el Espíritu. ¿Ves a alguien que anda de chismoso y queriéndose enterar de todos los defectos del otro? No está viviendo en el Espíritu. ¿Ves a alguien que critica los defectos de todos? No está viviendo en el Espíritu. Y decime si muchas veces nosotros no somos eso. Pero Dios nos quiere llegar al segundo nivel. Quiere que podamos ser como Jesucristo. Quiere que podamos reflejar a Jesucristo. Nada convence más que el ejemplo. Por ejemplo, un padre a su hijo le puede predicar toda la verdad y está perfecto, y ese es el 49%. El resto 51% es vivir en el Espíritu para ser ejemplo de todo lo que uno le enseña. Si uno no es ejemplo, no vive en el Espíritu, y tu hijo, por ejemplo, ve todas las cosas que no son del Espíritu, chismoso, envidioso, rencoroso, que responde enojándose, que no se controla, entonces es difícil que quiera seguir eso, porque nada arrastra más que el ejemplo. Es por eso que en Jesús, a mí, cuando yo vi por primera vez que no era creyente una de las películas de Jesús, las enseñanzas me parecían bárbaras, pero lo que más me llamó la atención de Jesús es cómo era Él. Es su personalidad, su forma de amar, de responder a las situaciones, de responder a los problemas, de afrontar los problemas. Eso era lo que más me llamó la atención de Jesús. Y me dije, yo necesito ser como este tipo porque no estoy ni cerca de ser como Él. Y ahí fue que empecé a buscar de Dios. Es decir, el ejemplo arrastra. Uno de los hombres más espirituales que conozco es mi padrastro, se llama Julio. Es uno de los hombres más espirituales que conozco. Es un hombre que lee la Biblia, es espiritual, busca de Dios, pero es un hombre simple, no le pide una reflexión profunda de la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Yo nunca le vi a ese tipo reaccionar mal.
Nunca le vi a ese tipo hablar algo que no criticar al otro, o sacarle el cuero, o ser envidioso con otro. Nunca le vi a ese tipo hacer algo que con su conducta nos muestre efectivamente el amor de Dios. Entonces nosotros éramos adolescentes y eran, no sé, las 12 de la noche y tenía que ir a tal lugar y era lejos y claro, mi mamá ni a palo iba a ir y le decía a mi padrastro, che, ¿nos llevaba a tal lado? Y el tipo ya era albañil, ¿viste? Laburaba todo el día, se levantaba, se cambiaba y nos llevaba. Nunca se quejó, nunca respondió mal o me dijo siempre lo mismo, sino que siempre con su conducta mostró el amor de Dios. ¿Me explico? Y eso para mí es mejor que cualquier sermón. Ver el carácter de un hombre espiritual arrastra. Entonces, lo que Dios quiere es que vos puedas ser ese hombre y esa mujer. Porque cuando el resto vea eso en vos, vas a arrastrar a los que tenés al lado. Te van a querer seguir, van a querer eso que es la imagen viva de Jesucristo. Pero uno solamente lo alcanza cuando está viviendo en dependencia con el Señor. Entonces, lo tercero que uno puede alcanzar sobrenaturalmente cuando es guiado por el Espíritu en el segundo nivel es reflejar la imagen de Jesús. Qué impactante es que es esto. ¿Por qué reflexionamos esto? Porque Dios nos quiere llevar a más. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. El nivel en el que estamos de búsqueda de Dios, de conocimiento de Dios, está bien, pero no es el nivel definitivo. Dios te quiere llevar a más. Entonces, para eso va a requerir de vos y de mí más quebrantamiento, más búsqueda y más fe, porque Dios nos quiere llevar a este nivel. Qué fácil que es decir, yo estoy bien en el primer nivel, en el de la salvación, ya sé que muero y me voy al cielo. Pero en ese nivel, aunque está re bien, uno no puede vivir en lo sobrenatural. ¿Y cuánto necesitamos vivir en lo sobrenatural para ser completamente felices? Uno solamente cuando vive en lo sobrenatural puede experimentar la plenitud de vida. Uno cuando está buscando, quebrantándose, buscando de Dios y tratando de creer a Dios, teniendo fe lo más posible, es solamente ahí cuando encuentra la plenitud de vida. Porque cuando vienen los problemas le encontrás un sentido. Cuando viene la dificultad, una solución Dios te muestra. Cuando vienen las personas malas a desearte el mal o a aconsejarte el mal, Dios te muestra el camino de que eso no está bien, que tenés que seguir por acá. Solamente tratando de vivir lo más posible en el segundo nivel, uno encuentra plenitud de vida, uno encuentra satisfacción total de vida y encuentra el propósito para la vida. ¿Venís hasta acá conmigo? Es por eso que es menester, es importantísimo, es vital y es imprescindible que hoy vos y yo podamos caminar hacia el segundo nivel, a la vida del Espíritu Santo. Así como Jesús les dijo a los discípulos, muchachos, ustedes ya son salvos y todo bien con eso, pero hasta ahí son salvos y nada más, me conocieron y está todo bien, pero si piensan que van a estar re felices y re completos en la vida con eso, están equivocados. Dios siempre te quiere llevar al segundo nivel, al nivel de vivir en constante comunión con Dios, al nivel del ser guiados por Dios, a la llenura del Espíritu. Venís hasta acá conmigo y para esto requiere quebrantamiento, requiere fe y requiere más búsqueda de Dios. No hay posibilidad. Cuando vivimos en el Espíritu, hermano, ¿por qué es que Dios nos quiere llevar en el segundo nivel? Porque no hay nada mejor para vos que vivir en el segundo nivel. En el segundo nivel hay más dificultad, hay más adversidad, dormís menos, enfrentás más problemas, sí, es más difícil, pero todo lo que te da el segundo nivel, el vivir en comunión con Dios, es incomparable con no hacerlo, porque en el segundo nivel Dios nos llena el corazón. Vivimos felices las 24 horas del día. En el segundo nivel encontramos propósito, encontrás sentido. Vos sabés quién sos, viviendo en comunión constante con Dios. En el segundo nivel vienen los problemas, te pegan duro, pero decís, esto a un último plazo me va a ayudar para ser de bendición para otro y me va a ayudar para conocer más a Dios. Aunque ahora a esta situación no le encuentre la respuesta, a largo plazo me va a ayudar a verlo de otra perspectiva, que es para mi bien, para mi edificación. Es por eso que Dios hoy te quiere llevar a vos y a mí al segundo nivel. Si están los músicos, ¿pueden pasar, por favor? Hoy Dios quiere y pretende de nosotros que podamos sentir su espíritu y que en ese nivel, en esa dimensión nos podamos quedar.
viviendo en la guía del Espíritu, entonces las cosas que no le encontrás respuesta las vas a encontrar. Viviendo en la presencia del Señor las 24 horas del día, los problemas que no le pudiste resolver por mucho tiempo y que siempre te mataste pensando en la solución y no pudiste encontrarlo, en comunión con el Señor vas a encontrar la respuesta como encontró Zorobabel, el primer muchacho que mencionamos en la Biblia que hizo el templo. ¿Me seguís? Si hay una adversidad, una dificultad que no pudiste afrontar, si incluso dejaste algo pendiente, en la presencia del Señor uno encuentra el poder para resistir esa situación, para afrontarla, para sobrepasarla. No importa cuál sea la situación, Dios te da el poder y la capacidad sobrenatural para afrontarla.